Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos Barría y son bienvenidos a Valor Humano, un espacio de conversación donde hablamos de negocios y de liderazgo, poniendo siempre a las personas en el centro. En este espacio tendremos como invitados a referentes del mundo empresarial para que nos den cuenta del camino que han recorrido y cómo han logrado crear equipos más fuertes. Cada capítulo lo grabamos desde este hermoso y cálido lugar. Me refiero a Aima Restaurant. ¿Sabían que aquí tenemos una pecera activa donde los productos marinos se mantienen vivos hasta su preparación? Y si aún no lo conoces, te invito a vivir esta emocionante experiencia. Y toda esta producción gracias a Viento Studio, un lugar donde puedes cumplir todos tus sueños audiovisuales. Y en este nuevo capítulo es muy especial porque conversamos con Martín Perdomo, un empresario del mundo corporativo que hoy está decidido a cambiar la experiencia gastronómica en Punta Arenas, desde productos locales hasta vinos de otras regiones. Te invito a ver este nuevo capítulo. Martín Perdomo, hoy para mí es un capítulo muy especial, ¿sabes? Porque estamos con el dueño de casa. Bienvenido. Yo les quiero contar que Martín ha recorrido el mundo corporativo, la innovación tecnológica y también el desarrollo de equipos de alto nivel. Para mí es un placer poder conversar contigo hoy día, así es que gracias por aceptarnos en tu casa y también por aceptar esta conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que un placer estar compartiendo este momento y esta conversación. Así que bueno. Y en este lindo lugar. Y en este lindo lugar, la verdad que es un lugar muy soñado. Sí. Hemos hecho mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas, así que verlo ya funcionando y que acoge a proyectos y que logramos darle vida, porque esto es parte importantísima para nosotros de que sucedan cosas en Aima. Así es, se cumple la premisa. Se cumple, totalmente. Antes de profundizar en este hermoso proyecto, queremos conocer parte de tu historia y entonces yo sé que vienes de una familia con una historia bien potente a nivel profesional y académico. ¿Cómo influyó tu familia en la forma en que entendiste el trabajo y el crecimiento? Wow, buena pregunta. La verdad que sí, es verdad que la familia juega un rol clave. En mi caso jugó un rol muy, muy importante. Mis padres siempre fueron referentes para mí. Mi padre hizo una carrera ejecutiva muy importante y yo siempre lo vi en su dedicación. En su entrega. En su entrega, en su pasión. Él trabajaba en una industria de consumo masivo, así que... Y esto fue en los años 80, 90, que fue toda la revolución de la aparición de los supermercados. Sí. Recuerdo ir caminando por las góndolas y mi padre, que trabajaba en la parte más de finanzas, digamos, pero siempre estaba preocupado de los productos de la empresa, de cómo estaban posicionados. Sí, Entonces, ves esa conexión que él tenía con la empresa y la dedicación que él le ponía a hacer que la empresa donde él trabajaba fuera una empresa exitosa y el orgullo que tenía también de poder contribuir en ese trabajo. Eso siempre me marcó. Y siempre soñé, ya más grande, ¿no? Tener una carrera corporativa. ¿Te gustaba? Sí. ¿Te inspiró? Me inspiró muchísimo. Mi madre también era una profesional, estudió economía, trabajó muchos años. Después, cuando por la carrera de mi padre empezamos a viajar a diferentes países, bueno, ahí mi madre tuvo que parar su carrera profesional, pero siempre estuvo muy ligada en el hacer. Y una persona también muy meticulosa en su hacer. Perfecto. Y ahí mi madre tiene una conexión muy linda con esta pasión por hacer un restaurante. Creo que hay algo que se conectó de esa cocina donde yo también participaba, que terminó siendo, bueno, nada, una semilla que germinó en un proyecto como Aima, ¿no? Los detalles sí importan. Y tu mamá bien lo sabía. Sí, los detalles sí importan. Siempre los detalles importan. En consultoría o en servicios profesionales, el cuidado de los detalles es toda la diferencia. Sin duda. Yo siempre hablo con los equipos en términos de la gran diferencia que hay entre un trabajo hecho y un trabajo de altísima calidad donde tu cliente percibe el cuidado y la dedicación que vos pusiste para elegir las palabras, para elegir las imágenes, para construir la historia, para hacer que esa presentación fluya, para llevar la conexión que necesitas tener como profesional con el negocio, con el momento, con la situación que está viviendo tu cliente. Y eso es un trabajo
de detalle, de dedicación. Y esa dedicación para los equipos de alto desempeño es clave. No hay magia, digamos. Sí. Yo he trabajado con mucha gente talentosa y he estado rodeado de mucha gente talentosa, desde el colegio, desde la universidad, desde estudios posteriores a la universidad. Y creo que hay algo que siempre aparece, que es la gente que dedica tiempo, esfuerzo, sobresale. Sí. Puede que no sea la más brillante en el corto plazo, ¿no? Pero la vida y el mundo empresarial es una maratón, no es una carrera corta. La gente brillante a veces en la carrera corta te saca distancia. Cierto. Pero en la carrera larga, aquellos que tenemos la dedicación, una visión, una dedicación, yo te diría que la resiliencia para poder seguir adelante enfrentando desafíos, dándote cuenta que las cosas no salen bien la primera y que hay que corregir y hay que seguir y hay que volver y hay que empujar y hay que estar y hay que volver a empezar. Bueno, eso es clave y es clave identificarlo, sobre todo en los talentos más jóvenes, ¿no? Que tengan esa capacidad de sobreponerse a las frustraciones. Sí, conversábamos con otro entrevistado en un capítulo anterior y efectivamente hablábamos de que los errores deben existir para que ahí haya aprendizaje, crecimiento y se ponga a prueba finalmente nuestra capacidad de Total. sobrepasar esa frustración para que se convierta en algo más pulido. Sí. Y estamos en un entorno mundial, de industria, de revolución. Hoy día más que nunca. Claro, la presencia de la IA, la transformación en la cual nos está empujando la IA y la tecnología, te llevan a que la resiliencia es un factor clave del éxito y de la identificación del talento, ¿no? Más que el conocimiento, hoy son ciertas características como la capacidad de enfrentar la frustración que hacen que un profesional pueda construir y hacer una Avanzar. carrera de largo plazo en una compañía. Y eso nosotros lo intentamos identificar de forma temprana. En las entrevistas de entrada ya hay una parte que tiene que ver con ir a buscar y que te cuenten esas identificar esas vivencias de forma temprana para darte cuenta si esta persona ya atravesó ciertas experiencias que puedan ser significativas y que hayan marcado y que hayan forjado un carácter de ir adelante. Y eso para nosotros es un aspecto importante del proceso de selección. Dentro de tu historia me ha llamado mucho la atención que viviste en varios lugares. Sí, he vivido en varios lugares, he recorrido varios lugares, he trabajado en varios lugares, he ido a presentar proyectos en varios lugares. Y desde tu infancia, porque por el trabajo de tu papá también te tocó Me tocó moverme, en el colegio también, fui a un colegio donde había mucha diversidad cultural, para decirlo, había gente de todo el mundo, así que siempre estuve muy ligado a este mundo multicultural que te abre la mente, ¿no? Conocer diferentes culturas finalmente es empezar a estar abierto, a conectar y a entender las características que te hacen a ti. Sí, claro. La diferencia también está en la riqueza. Claro, bueno, yo vengo del Río de la Plata, ¿no? Sí. Viví mucho tiempo en Uruguay, viví mucho tiempo en Buenos Aires, te diría que esos son los lugares. Soy un rioplatense, soy un rioplatense, soy un hombre de la Pampa, del Río de la Plata, del campo. Y viajando vos te vas entendiendo también. Sí, conociendo. Mucho más. El autoconocimiento también es parte de... Es parte importantísima. Y entender las diferencias culturales te permite conectar claramente con las otras personas, entendiendo que aquello que te parece tan asombroso, tan raro, tan cosa, es una característica es parte de su la realidad. Cultura, exacto. Y eso, bueno, nada, para mí es súper interesante. Nosotros hoy tenemos una empresa importante que es MGC, que está en muchos países. Y bueno, claro, trabajamos proyectos en muchos países y eso también es parte de las dinámicas que hay que estar siempre trabajando y siempre observando, de que los equipos logren entender la multiculturalidad para alinearse y para poder construir proyectos en toda la región. Hoy lideras un equipo grande de profesionales y
me gusta entender el origen que tomó esto porque en algún momento decides perfeccionarte o tomar una especialización y en lo común en esa época era un MBA. Tus cercanos profesionales estaban Sí. relacionados a un MBA porque trabajaste en finanzas, Exacto. era como el conducto natural. Era el camino, la verdad que el camino normal que estaba llevando ese grupo, el camino que estaba llevando el grupo donde yo me movía, era gente que estaba estudiando, que se iba a estudiar MBAs a los 26, 27, 28 años. Y la verdad que yo seguía, bueno, obviamente me puse a estudiar para ingresar y hacer las aplicaciones, hacer MBA, pero al mismo tiempo yo siempre había tenido una pasión por estudiar psicología, por estudiar sociología, una pasión que partió en la adolescencia, que durante toda mi carrera de ingeniería yo volvía a leer libros y seguía estudiando psicología. Y cuando llegó el momento de hacer un máster, tuve esa tensión, para mí creo que fue un momento muy lindo porque tuve la claridad de que en verdad eran años para aprovechar, para estudiar algo que fuera diferente a la ingeniería y romper un poco con el camino que estaba construyendo, que era un camino muy interesante. Y de repente complementar también. Pero exacto, la ingeniería, las finanzas, tienen una forma de ver el mundo. Sí. La psicología, la sociología, las dinámicas de grupo tienen otra forma de ver el mundo. Sí. Y se complementan. Faltaba esa parte tuya de desarrollar, de Faltaba abrir, desarrollar. porque yo creo que siempre estuvo. Siempre estuvo la pasión, siempre estuvo las ganas, siempre estuvo el estudiar, siempre estuvo el dedicarle, siempre estuvo estar atento a ciertas dinámicas. Pero claro, sin formación hay muchas cosas que uno puede estudiar por su cuenta, pero con un estudio más formal uno logra Profundizar. Y tuve la suerte de... Uno de los libros que estaba leyendo era de un profesor que estaba justo en una cátedra en París y nada, como me lancé a una pileta porque claramente para alguien que estudiaba ingeniería hacer un proceso de aplicación a un máster en dinámicas del cambio era una locura, digamos. Y en esa época, claro. Era realmente una locura, en francés, digamos. Muy desafiante. Muy desafiante. Pero lo di, estudié un montón, lo di y entré, digamos, y logré una beca, así que pude hacer esa experiencia. Como tranquilidad poder... Con cierta tranquilidad. Fueron años maravillosos. Tuve la suerte de ir a París. París es una ciudad que cuando uno va a estudiar, es una ciudad que está constantemente estimulándote. Es una ciudad llena de estudiantes y hay de todo para ver. Mucho y que hacer. Llegan personajes maravillosos y vos Nos falta el panorama. Vos tenés acceso a conferencias espectaculares, obviamente acceso a museos, obviamente acceso a personas que realmente están en el borde del conocimiento. Y la universidad francesa tiene una cosa que para mí es súper interesante, que es no se queda en los 10 puntos más importantes de algo. No intenta hacer resumen de lo que es el estudio, sino que al contrario, tiene mucho de ir a las raíces, de profundizar, de entender las diferentes corrientes y a partir de ahí empezar a construir un conocimiento. Entonces, es muy profunda. Te da la capacidad también de poder crear tu propia idea, tu propia percepción. Exacto. Y esa profundidad bueno, nada, sobre todo en temas que a uno lo apasionan, porque tiene que haber una conexión personal siempre en eso, fueron años... Y ahí también confirmaste muchas cosas que de repente habías tomado como inspiración o sin conocimiento más profundo, tenías la idea de cómo era, cómo funcionaba. Pude armarme el mapa y hoy mental. día ya dijiste como, claro, ahora sí, lo ahora que yo sí. sentía tenía sentido. Sí. Y pude leer mucho mejor ciertas dinámicas organizacionales y estar mucho más atento a ciertas dinámicas organizacionales. Una muy simple. Cuando vos estás construyendo un equipo, cuando aparece la palabra nosotros, es Todo un momento cambia. clave. Sí. Es un detalle.
para un ingeniero normalmente jamás lo percibe. Eso, ¿no? Para alguien que está atento a las dinámicas grupales y a las dinámicas de liderazgo que pueden aparecer, o las formaciones de grupo, wow, uno percibe ciertos momentos claves de cómo se está construyendo ese equipo, y eso permite que uno pueda accionar, pueda potenciar, pueda trabajar ciertas potencias que hay en términos humanos de otra manera. Y para mí eso fue clave nada, desde ese minuto, que esto fue 2004, 2005, hasta ahora yo sigo muy cercano a seguir estudiando, a seguir analizando, a seguir pensando y escuchando en las organizaciones que voy conformando, todo lo que tiene que ver con las dinámicas grupales que Y porque que todo aparecen. también va cambiando. Las generaciones también van tomando su ritmo. Las generaciones van teniendo sus ritmos, las dinámicas van teniendo sus ritmos, la historia de una organización va haciendo también que las organizaciones tengan también equipos que son más antiguos, equipos más nuevos. Ahí hay ciertos desafíos que uno siempre tiene que estar trabajando para que esos procesos se integren, estos equipos se integren de la mejor manera. Entonces, estar atento a todas esas dinámicas siempre es bien interesante para que fluya una construcción de equipo más amplia. Nosotros trabajamos en el mundo de las comunicaciones. La verdad que en el mundo de las comunicaciones lo que está sucediendo, y ya hace años, es que para vos un proyecto vos tenés que trabajar con múltiples profesionales que vienen de carreras bien diferentes, ¿no? Trabajas con un periodista, un publicista, una persona Claro, que viene... editores, diseñadores. Editores, diseñadores. Cada uno ve las comunicaciones de su ángulo. Sin duda. Por su formación, por sus propios experiencias. lentes. Claro, pero lo importante es que todos esos ángulos contribuyan a un proyecto en conjunto. Sí. Y eso es algo que no está dado por sí solo. Claro. Hay que fomentarlo, hay que trabajarlo, hay que construirlo. Y claramente tiene que ver mucho con la cultura. Y finalmente la cultura es la que debe tener claridad de cómo es y cómo se comporta para eso poder transmitirlo. Dar el espacio, tener los referentes, lograr cortar ciertas dinámicas que tienen que ver con las separaciones y en eso ser muy activo en cortar esas dinámicas, identificar las personas que tienen el talento para reunir en vez de aquellos que tienen el talento para más bien segregar. Entonces, eso es clave en el mundo de las comunicaciones y en casi todo tipo de organización. Digamos. Sí. Pero en el mundo de las comunicaciones es pero muy más marcado. en comunicaciones que hoy día ya... Claro, están todos integrados. Sí. Hoy un proyecto es digital, es presencial, es de audiovisual, Sí. es de relaciones públicas, es de comunicaciones internas, digamos, es de liderazgo. Digamos, la comunicación Transversal. engloba, para que sea efectivo, Sí. y engloba muchísimas, es de tecnología. Entonces, hoy tenés que tener grupos multidisciplinados que trabajan en las diferentes dimensiones de la comunicación de forma conjunta, y eso tiene que ver mucho con dinámicas humanas. Sí. Digamos, Ese es el origen finalmente. más allá de los talentos que cada uno tiene, la dinámica humana es la que termina generando la potencia o no de ese grupo que se junta para trabajar un proyecto. Y a ti como líder te toca identificar. Y a mí me toca trabajar mucho con mis equipos para lograr que esas dinámicas sean las dinámicas que nosotros necesitamos en este minuto, que son dinámicas de integración, de trabajo en conjunto, de poder entender la mirada del otro. Escucha activa, colaboración. Mucha escucha activa, mucha colaboración, mucho trabajo en equipo, mucho trabajo desde el management team, digamos, que Sí. todos aquellos que entramos en la organización podamos visualizar que desde arriba ya se está trabajando en equipo. Así es. Importante. Importantísimo. Digamos, los humanos tendemos a aprender copiando muchas veces. O tomando cosas de diferentes líderes que vemos, que nos coachean, que nos guían. Bueno, pero entonces ese tipo de comportamientos son comportamientos que vos percibís de forma no verbal. La cercanía, el conjunto, la confianza. Bueno, son todas cosas que hay que estar trabajando en este tipo de equipos Y lo multidimensionados. cierto es que todas las personas nos creamos
esa imagen de lo que está ocurriendo. Exacto. Y es natural. Es así, eso sucede, es primitivo. Tendemos a crear construcciones imaginarias sobre lo que es la organización, sobre lo que son nuestros líderes, y en ese proceso hay que estar muy consciente de que eso está sucediendo. Sí. Las compañías son un ser imaginario para todos los que estamos vinculados a esa organización. Martín, también en tu caso, trabajaste posteriormente en el sector corporativo. Muchos años. Muchos años. Muchos años en el sector corporativo. Aprendiendo, liderando. Aprendiendo, liderando, tomando posiciones regionales. Me encantaba. Hice toda una carrera muy potente. Tenía una meta muy clara. Yo quería llegar de muy temprana edad a tener posiciones relevantes en el mundo corporativo y dedicaba muchísimas horas de mi vida a eso. En esos años, de hecho, recuerdo que te habías puesto como meta ser gerente Sí. a los Antes de los 30. 30 años. Sí. Era una meta muy ambiciosa para un joven profesional. La cumplí. Pero también tu disciplina era lo Sí. que te decía, podemos Sí. llegar a ello. Podemos llegar a ello. Es una meta que obviamente está teñida por un pensamiento más joven, ¿no? Sí, la edad, ¿verdad? Sí, ¿no? Digamos, había... Pero claramente fue un empuje muy fuerte de dedicación que yo puse en mi carrera total. Digamos, yo trabajaba muchísimas horas. Me levantaba pensando en la organización, me iba a dormir pensando en la organización donde estaba participando. Tatiana, mi pareja, me decía, pero ¿por qué estás conectado? Estás de vacaciones y te veo trabajando conectado. Yo no podía parar. Hoy, ¿cómo ves esa... Indistinto de que obviamente era otro espacio de tu vida, hoy día a un joven de esa edad, ¿eso lo recomiendas o no? Para mí fue espectacular. Yo lo disfruté muchísimo. A mí me sirvió muchísimo. No me arrepiento para nada de esa dedicación. La disfruté, digamos. No es una dedicación sufrida, digamos. Sí. Al contrario, es una dedicación... es una dedicación que yo le daba porque tenía una meta y quería lograrlo y tenía todo el empuje para hacerlo. Y era feliz haciéndolo así. Sigo siendo muy feliz haciéndolo. Digamos. Las formas se han cambiado. Las formas han cambiado, pero la dedicación, cuando me tomo unos días de vacaciones sigo conectado. Claro. Eso no ha cambiado en nada. Muy bien. Quizás la cantidad de horas que le dedico sea un poco menos, pero el estar disponible es total, digamos. Siempre estoy disponible para todos los equipos. También es muy importante. Es muy importante. Yo creo, digamos, mi experiencia es que es muy poco probable que uno pueda asumir posiciones de muy alto nivel en un equilibrio familia, trabajo, vida personal. Digamos. Alguna de las patas se cae. Sí. Digamos, Finalmente hay que definir en qué queremos crecer. ¿Qué querés hacer? Digamos, Sí. ¿en qué querés estar? Sí. Yo tuve hijos más tarde, digamos, claramente porque estaba dedicado Sí. a otra a cosa. este crecimiento digamos. profesional. Estaba muy dedicado a mi crecimiento profesional. Pero ¿por qué es necesario? Bueno, de vuelta, en las organizaciones uno no surge porque tiene un don especial o tiene... Surge porque te vinculás con proyectos y ejecutás proyectos y generás cambios reales. Y eso en organizaciones son horas de trabajo. No suceden mágicamente. Son reuniones, son horas, son visiones, son construir historias, ir a buscar Análisis, presupuestos y convencer evaluación, gente, conversaciones, moverte, ir a vinculaciones. fallar, volver a empezar, volver a tener momentos de éxito, momentos de fracaso. Son muchas horas de trabajo para que los proyectos salgan. Hacer consume mucho tiempo. Digamos. No hay magia. Digamos. Podés tener muy clara la visión, podés tener las habilidades, necesitas toda una cantidad de horas de trabajo
que son las que finalmente hacen que las cosas resulten. Y creo que en todo equipo, o por lo menos en los equipos que a mí me ha tocado, cuando ven al líder en un compromiso total por hacer algo, también apasiona. Sí, impulsa. También impulsa. Y tus líderes también, tu Inspira. par, tu líder, todos también te ven y reconocen que hay un esfuerzo. Y a partir de ese esfuerzo, cuando los logros empiezan a llegar, bueno, Me siento todo parte empieza también. a tomar mucha más potencia y esa rueda empieza a girar cada vez más fuerte y eso hace que las cosas empiecen a moverse más rápido y vos seguís poniendo todavía más pasión y eso todavía genera un empuje aún más fuerte. No hay magia. Yo, si conozco mucha gente que hoy está, no, yo quiero una vida... Bueno, es una elección. Sí. Ahora, ascender a los puestos más altos en el mundo corporativo, el camino es un camino de esfuerzo. Y cuando vos mirás a los líderes globales de organizaciones globales o regionales, están disponibles en cualquier horario. Sí. Digamos, no paran nunca. Duermen, sí, pero no paran nunca. Yo los líderes importantes que conozco son tipos que están muy conectados con la organización en cualquier horario, digamos. Hay que hacer balance vida-trabajo, por supuesto que sí. Yo no quiero pasarme al otro extremo porque obviamente hay un equilibrio que uno tiene que tener como ser, pero ese equilibrio cada uno lo construye determina. Y no es... Solo un camino. No es solo un camino y normalmente no es solo 8 horas de trabajo. Sin duda. Digamos, puede ser que sean 8 horas de trabajo en el trabajo y después un montón de horas más pensando, hablando, compartiendo, charlando con tus amigos sobre, che, mira, estoy con este desafío, con tu señora sobre este desafío, con tu almohada sobre ese desafío y estudiando sobre otras personas que han tenido un desafío similar, otras industrias que han tenido ese, y después volvés al trabajo y estás esas 8 horas produciendo y después volvés a reflexionar. Lo lindo de estar empapado de ese proyecto. Estar conectado, estar haciendo aquello que te gusta. Yendo a otro punto, yo destaco también que tú decidiste retirarte del mundo corporativo y tomaste camino en los negocios independientes, acompañando a tu señora también. Señora, sí. Y de ahí nace otra historia también que, avanzado el tiempo, nos trae a la Patagonia. Pero cuéntanos un poquito cómo... Ese proceso no es un proceso de corte y cambio total. Yo entré en el mundo de MGC como si fuera un ejecutivo más que había sido contratado y le dedicaba de vuelta la misma cantidad de horas y pasión y cosas a un proyecto que, claro, era de Tatiana, era un proyecto donde yo estaba participando inicialmente y después nos dimos cuenta que el valor que generaba era lo suficientemente interesante para poder permitirnos y la organización creció al ritmo que nos permitió que yo me pudiese quedar en esa organización. Yo venía de un mundo corporativo donde ganaba muy bien, nosotros ya teníamos una hija, ya teníamos compromisos, entonces, no. Y en ese instante, en los primeros años, vivíamos de mi sueldo. Entonces, ese salto fue un salto donde nos jugamos mucha inversión de horas, mucha inversión de trabajo para hacer crecer muy rápido la compañía y para que esa compañía, al crecer, nos permitiese vivir de ella. Y eso fue lo primero que se logró. Y después seguimos un proceso de crecimiento muy lindo, muy exitoso, de darnos cuenta que éramos muy complementarios en las habilidades, digamos. Yo, de vuelta, ingeniero, con más temas de dinámica de grupo, muy ligado a los temas numéricos, muy ligado a los procesos, muy ligado a la forma de trabajar, muy ligado a lo que es entregar un servicio profesional de alta calidad. Tatiana, una genia de las comunicaciones, un don... en las relaciones. En las relaciones, bendecida con el don de las comunicaciones, con una red increíble de contactos y de capacidad de moverse y de pensar estrategias de comunicaciones como pocas veces he conocido a alguien. Yo te diría que es la persona más brillante en temas de comunicaciones que conozco. Pero claro, dentro de la organización eran espacios diferentes. Sí.
Y eso nos permitió trabajar juntos, pero al mismo tiempo cada uno en su ámbito, con de vuelta esta cosa de nosotros trabajábamos en la empresa y cuando nos íbamos a casa, ¿de qué hablábamos? De la empresa, del futuro, de qué teníamos que hacer. Entonces, sigue siendo. Las empresas que vamos montando son empresas donde los dueños o los socios principales están todo el día pensando en ellas. Sin duda. Digamos, nosotros estamos todo el tiempo soñando, creando, empujando, pensando, soñando, resolviendo también. Pero la dedicación es total. Y en ese camino llega la Tierra Austral como sueño para poder Y en ese camino llegar. Claro, y ahí ya es una etapa más madura de la organización, una organización que ya, MGC ya tiene Estaba una estructura consolidada, MGC tiene un equipo de management consolidado, MGC ya se lanza a conquistar otros países de forma exitosa. Y eso nos abre la posibilidad de soñar otros proyectos. Y la Patagonia fue una conexión. La Patagonia fue un viaje a Tierra del Fuego y darse cuenta de que había una posibilidad hermosa de hacer algo en ese territorio. ¿Antes ya habías visitado la zona? Antes había visitado la zona, pero del lado argentino. Claro. Y me di cuenta que el lado chileno era increíble, prístino, total. Sí, prístino. Y cuando lo mirás en el mapa, todos los campos de hielo están de este lado. Sí. La naturaleza en su máxima expresión está de este lado. Sorprendente. Es mágico, digamos. Y eso me conectó muchísimo con ese territorio y ahí intentamos emprender, no funcionó y giramos ese proyecto para el nacimiento de AIMA. Uno de los desafíos que tenía el proyecto de Tierra del Fuego es cómo montás una cocina en el fin del mundo. Sí. Desafío que todavía no he resuelto, pero por lo menos AIMA me ayuda a construir muchas más capacidades para el día que me enfrente con ese desafío, ya tener un bagaje de conocimientos, equipo, experiencia. Logística identificada. Logística, relación con proveedores, un equipo fantástico que estamos armando y que seguimos construyendo aquí en AIMA, que he soñado. La verdad que hemos tenido la suerte de conectar y armar y lograr un sueño en conjunto con Fabricio Aciares, que es nuestro chef, con Paulina, que es nuestra gerenta general, con muchas personas del equipo que se suman a soñar con nosotros, porque es interesante esto. Y en MGC y en AIMA sucede algo parecido, que es hay un sueño grande. Hay un sueño que al principio, vos cuando lo contás, la gente te mira con cara de, ¿estás seguro? Yo me acuerdo de MGC cuando nosotros decíamos, vamos a empezar a ganar premios internacionales. El equipo te miraba y decía, pero los premios internacionales los ganan los argentinos, los ganan los brasileros. No, vamos a ir nosotros y vamos a ganar premios internacionales relevantes en el mundo de las comunicaciones. Y así fue. Fuimos y ganamos y todos empezamos, viste que podemos, viste desde Chile podemos ganar y podemos ser un referente de las comunicaciones para América Latina y podemos ir a otros países y abrir oficinas y ser exitosos en ese camino. Y eso no estaba dado. Pero no estaba dado porque, primero porque es difícil, obviamente, pero además de ser difícil, el sueño todavía no era compartido, ¿no? Sí. Entonces, uno tiene que soñar, contar ese sueño, vincular, generar la pasión, generar la conexión que te permita construirlo. Empapar. Empapar, movilizar. Y lo mismo sucede en AIMA. ¿Qué es AIMA? AIMA es claramente es un espacio gastronómico, es un lugar donde damos de comer, donde la conexión es a través de la comida, el disfrute es a través de la comida, el gusto es a través de la comida. Y eso es un espacio muy particular, porque la comida
O ir a comer a un restaurante es una experiencia de emociones. Cuando alguien entra a un restaurante, Hay sensaciones. hay sensaciones. La comida es claramente es algo que dispara sensaciones, ¿no? Me trae al pasado, me lleva al futuro, me conecta con un territorio, Me sorprende. Me sorprende, digamos, es un mundo de sensaciones la comida. Pero vos viniste además con más gente, o viniste solo, o viniste a disfrutar, viniste a pensar. Entonces, AIMA es un espacio donde las personas ingresan en búsqueda de una cierta emoción. Sí. Y nosotros trabajamos para construir esa emoción, para cuidar Hacerla esa emoción. fuerte, Para memorable. identificar también qué emoción viniste a buscar. Claro. Hay personas que vienen a sentarse solos, disfrutar de una copa de vino y pensar en el más allá, y está perfecto. Y ese es el espacio que queremos darles. Hay otros que vienen a disfrutar un cumpleaños, un momento importante con su pareja, a festejar, no sé, un momento lindo de la vida, a tener un momento de intimidad con la familia, a compartir un espacio con la familia. Entonces, esa emoción se respeta. esa emoción se conecta, se respeta, se conecta. cultiva, se vibra, se identifica, digamos. Entonces, es una industria muy bonita. Sí. Y es una industria muy compleja. Primero porque la emoción es compleja, pero después cuando vos mirás en términos de negocios, digamos, hablando en términos Sí. de negocios, para vos hacer un restaurante que funcione, la cantidad de lo que diríamos los layers, de niveles en los cuales vos tenés que actuar y Decidir. y exigir calidad son altísimos, digamos. Claramente empecemos con la comida, ¿no? Digamos, pero entonces tenés la comida, tenés la ambientación, Luminaria. tenés las luces, tenés Equipo. el sonido, tenés el servicio, tenés, digamos, y empecemos ahora aguas para atrás, porque Temperaturas, aromas. y eso es lo que vive, pero aguas atrás, tenés el manejo de proveedores, Claro. tenés toda la logística, tenés todo el control de calidad, todo el control de stock, todo el mundo- Mantenciones. todas las mantenciones, todo el mundo financiero, todo el entonces, Muchas ramas. cuando vos mirás la cantidad de niveles que vos tenés que Controlar. cuidar, desarrollar, monitorear y encontrar los profesionales Sí. que trabajen y que sean especialistas en En cada uno excelencia en cada uno de esos niveles. y que trabajen juntos de Es vuelta, ¿no? increíblemente desafiante. Porque el chef va a pedir y tenés la persona que controla stock y que hace las compras y tiene que entender que eso es para la signature dinner, que es mañana. Entonces tiene que llegar al menos ayer porque él necesita 24, 48 horas de preparación. Sí. Entonces, vos te das cuenta que todo el trabajo y la dinámica de trabajo en equipo es súper importante y que cada uno de ellos asegura uno de esos niveles que construyen AIMA. La gran experiencia. ¿Y esto te ha gustado? Me encanta. Ha sido un gran aprendizaje, ¿eh? Digamos, nosotros nos metimos en este negocio con muchos sueños y con muy poco conocimiento. Sí. Y en el camino, claro, le he podido dedicar muchas horas porque mis otros negocios ya están más maduros, entonces les dedico tiempo, pero a este he podido dedicarle muchas horas para aprender, para ir a buscar, ir a contratar a la gente, coacharla, enseñarles, soñar, ir para construir esta experiencia AIMA, ¿no? Esta experiencia de sensaciones AIMA, que tiene ciertas particularidades, porque no es cualquier restaurante, es un restaurante donde cuidamos el producto y cuidamos a nuestros comensales de una forma muy particular. Trabajamos sin productos industrializados. Eso es algo que hoy en día está empezando a cuestionarse, la gente está empezando a preguntar, che, ¿qué es lo que como? No, y en un restaurante es difícil llevar esa línea por lo que significa la adaptación. Por lo que significa la conservación de los productos, Sí. por lo que significa tener productos frescos, de calidad, todos los días. Entonces, para lograr eso, vos tenés que trabajar con tus proveedores. Entonces, toda una dinámica de trabajo con tus proveedores. Pero la clave es
que tú eres lo que comes. Sí. Y en AIMA ese concepto lo tenemos súper claro y cuando vos venís a comer acá, comes productos de calidad. Me encanta saber que además trabajan con productores locales. Muchos productores locales abriendo muchos espacios, ¿no? Yo tengo, tenemos muchas historias muy lindas de productores locales donde la llegada de AIMA les permitió posicionar un producto, crecer, desarrollarse, abrir nuevos mercados. Sin duda. Y eso lo vemos muy cerca. La experiencia que tengo con Juanita ha sido maravillosa. De ella decirme, mira, la verdad que yo iba con mis huevitos de codorniz y la verdad que la gente miraba el huevito de gallina, miraba el huevito de codorniz y decía, me quedo con el de gallina porque tiene más rinde, digamos. Y nosotros dijimos, no, ese huevito de codorniz le vamos a dar su lugar. Le vamos a dar su lugar y es una maravilla que tú estés criando codornices en el fin del mundo y vamos a tener estos huevitos además frescos, digamos, que salen de ahí, llegan acá. En una rica milanesa, por ejemplo. En una rica milanesa o en una buena ensalada y ahí los vamos dándole sus espacios, sus lugares y la verdad es que a ella le ha cambiado fuertemente porque le ha permitido que su producto llegue a mucha más gente. Nosotros siempre igual trabajamos creando también contenido que permita mostrar el trabajo que hacen nuestros proveedores, ¿no? Entonces en nuestras redes sociales aparecen los cultivos de Juanita, los lugares donde cría, porque ella también tiene lechuga, tiene otras cosas. Entonces, nosotros siempre estamos ahí apalancando con las capacidades que tenemos capacidades audiovisuales importantes, las apalancamos y creamos contenido también de valor para ellos, para que también puedan seguir creciendo. Y en ese foco AIMA entonces logra su cometido de aportar a la comunidad, involucrarse con la comunidad, relacionarse con el sector. Total, porque de vuelta, si vos decís, bueno, yo soy lo que como, ¿no? Y de ahí empezamos a... ¿Qué rol tiene AIMA en esa visión? Bueno, entonces tengo que tener productos de calidad y productos de calidad no es calidad X, es producto real. Para nosotros la calidad es un producto real, es un producto no industrializado. Sí. Y además local. Y además local. Y ahí entonces decís, bueno, todos los productores para mí son claves. Sin duda. Entonces, nosotros nos las pasamos abriendo puertas con los productores porque además tenemos mucho para conocer. Esta es una invitación a todos los productores de la región que se acerquen. Si estás haciendo cosas interesantes, eres bienvenido a AIMA. Las puertas de AIMA siempre están abiertas. Y tenemos un buen llamado. Por favor, porque la verdad que nosotros estamos convencidos de que tenemos mucho por seguir descubriendo y que hay gente que está haciendo cosas muy interesantes y AIMA es un espacio para darles visibilidad, ¿no? Ponerlas en evidencia la calidad de los productos que tenemos en la zona. Nos pasa con los huevitos, la Berni con todas sus hortalizas, los pescadores que confiaron en nosotros para traernos por primera vez centollas vivas a las peceras. Peceras que hoy día se mantienen activas. Que se mantienen activas, donde traemos también ostras, donde hay almejas, donde el otro día nos trajeron unas navajuelas, hoy tenemos erizos. Increíble. Claro, y todos esos es ir descubriendo productos de la zona que normalmente se congelan. Sí. Y de cierta forma también pierde cierto valor el producto. La mayor expresión de valor de un erizo es un erizo fresco, sí, que se abre en su minuto, se limpia, y se sacan esas lenguas maravillosas. Podés sumarle alguna técnica, alguna salsa. Claro. Fabricio en eso Se es mágico, le da los toques de magia, pero ahí está el valor de ese producto, en su frescura. Esas lenguas de erizo frescas son maravillosas, son maravillosas. Una invitación entonces para que quien no ha conocido este lindo espacio venga a visitarnos. Y siempre pregunte qué es lo que hay de fresco. Sí. Que es todo, pero hay cosas que llegan muy particulares, como las navajuelas, como los erizos, como las centollas, como las langostas, y que al entrar al restaurante ya impacta porque ahí está una pecera. Está una pecera. Que da la bienvenida y eso también sí. genera un aspecto emocionante
Sí, de que tenés, dando comienzo a esta experiencia. de que tenés productos muy cuidados. Sí. De vuelta, una pecera es controlar temperatura, salinidad, calidad del agua. Digamos. Atrás de cada pecera hay mucho trabajo. Otra línea que se Otra línea agrega. que se agrega a todo el esfuerzo y trabajo que hay en este restaurante para entregar un producto maravilloso y de vuelta para conectar con las emociones de aquellos que abren la puerta y atraviesan para... Una puerta que te abre una puerta a un territorio, a una comida patagónica, ¿no? Y con sabores que sin duda son muy atractivos, puedo decirlo desde mi propia experiencia. Sí, bueno, la cocina... Y la cocina y el sommelier, porque después estás en Chile y Chile tiene unos vinos maravillosos y de acá tenemos en Punta Arenas gente que está haciendo cervezas maravillosas, Sí. Coirón, Ovejero Negro, mismo Australes. Entonces, tenés mucha gente que hace cosas maravillosas en el territorio y nosotros somos un espacio para hacer buenos maridajes, ¿no? Bueno, esta cerveza con qué marida, estos vinos con qué marida, y traemos vinos de Atacama, traemos vinos obviamente de los valles más conocidos, de Cochagua y todo eso, traemos vinos más costeros, vinos, ¿viste? de zonas más frías, porque Hay Chile variedad. tiene eso, digamos, Sí. para y aquí le estamos ofrecer. dando espacio. Y le estamos a dando ello. espacio para todos, porque tenés públicos muy diferentes que Sí. vienen a AIMA. Tenés los públicos mucho más locales, que es una oportunidad poder tomarte un vino de Atacama, de los que están saliendo ahora, y vos decís, bueno, chao, voy a AIMA y seguro que alguna cosa nueva en vinos tienen, porque ahí está nuestro sommelier, Sí. que recorre, que busca, que trae. Nosotros, claramente, también trabajando con proveedores, hemos logrado una cadena de abastecimiento donde ya no hay ningún desafío que nos pare. Digamos, traemos desde cualquier lugar de Chile hasta Punta Arenas, no nosotros, sino trabajando con proveedores para poder hacer eso. Pero esa cadena la tenemos muy bien aceitada. Sí. Y eso permite que vos puedas estar sentado en el fin del mundo. Este erizo combina maravillosamente con un vino naranjo de Maturana, que es una cosa nueva, y ahí está. Y está acá para probarlo, para disfrutarlo, para... No hay imposibles. Aún en la zona más austral es posible tener productos de calidad acompañados de Sí. otras cepas que no... Es posible son traer productos de conocidas. todo Chile y al mismo tiempo disfrutar de la calidad de los productos que tenemos acá. Y yo te diría que además estamos en un momento de la industria de la gastronomía, en particular en Chile, con mucha oportunidad de seguir creciendo. Sí, hay innovación. Punta Arenas claramente puede ser un polo gastronómico para el mundo, porque tenemos productos de muchísima calidad. Tenemos todos que creernos el cuento, tenemos todos que estar alineados con la calidad de las cosas que tenemos y tenemos que estar todos remando en conjunto para trabajar y construir este polo gastronómico y posicionar Punta Arenas como un referente de la gastronomía para mí de Chile y, ¿por qué no, del mundo? Digamos, Un lindo ¿no? sueño. Para mí es un sueño súper posible. Sí. Digamos, nosotros nos levantamos todos los días para construir ese sueño, esa referencia, impulsar ese camino, dar un paso más en ese camino. Y te digo que cada día nos descubrimos más y más cosas maravillosas que están aquí alrededor. Hay muchos proyectos muy lindos. Si hay algo que tenemos como equipo es que, bueno, en AIMA todos los meses pasa algo. Digamos, si no es una signature dinner, estamos pensando en un producto nuevo, estamos descubriendo un proveedor. Nuevos chefs, sommeliers, Sommelier trae marcas un vino asociadas. nuevo, conseguimos que el pescador nos traiga un producto nuevo. Siempre está pasando algo. Sí. Y eso es maravilloso. Qué lindo que pase aquí en esta tierra tan austral. Para mí ha sido un gusto, Martín, conversar contigo. Podríamos extendernos mucho más. Pero hablando de maridaje, estos chocolates podrías acompañarlos con un buen maridaje también. Espectacular. Para que compartan en familia. Maravilloso y felicitaciones. Muchas porque gracias. han abierto hace muy poquito y lo que están Sí. haciendo es espectacular. Ahí hay La producto verdad que, también de calidad. nada, la tienda les quedó hermosa y los productos son Sí.
divinas. Así que bueno, yo también los recomiendo, no se pierdan. Un gusto, un placer culpable. Igual que hay más, y es que están todos invitados quienes no han vivido esta experiencia. Para mí ha sido un gusto conversar contigo, espero volvamos a cruzarnos y sin duda vamos a tener premios desde esta zona austral y ahí vamos a recordar este episodio. Exacto. Así vamos, a seguir construyendo, paso a paso. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en todas nuestras redes sociales y déjanos tu comentario, porque los leemos todos. Nos vemos.